Bueno, pues están dispuestos a tener una vida loca. Este es el programa ideal y tenemos media hora para que nos expliquen cómo vivir una vida loca. ¿Nos vas a explicar cómo vivir una vida loca? Sí, porque mira, ya te traje ahí un manual para borrachos con estilo, te traje el pajonario, el madrenario, el manual para mandar a la chingada. Es una vida loca. ¿Por qué le tenemos miedo a las palabrotas si las decimos todos los días? Fíjate que eso es interesante. Tú eres lingüista. Soy ¿no? lingüista. Yo estudié letras, pero hice un doctorado en lingüística. Y soy lingüista además de vocación, porque me encanta el tema de escudriñar las palabras. Y cuando uno se pone a pensar en el tema de palabras malas, altisonantes, palabrotas, te das cuenta que hay un tabú lingüístico. No nos gusta, mira, los temas relacionados con la muerte. Entonces dices el señor, el fallecido, el finado. Nunca dices el muerto. Te da, no sé, la palabra muerto. Sí, no te da. No Oye, te da. ¿y cuándo te vas a morir? No dices, ¿no? Esas cosas. O sea, está si muy tienes malito. cáncer, ¿no? Te dice, y ya estás preparado. Exacto. O está muy malito el señor tiene 95 años y está en el artículo mortis. Y las cosas relacionadas con el sexo o perineales, con las partes del cuerpo, sí. no nos gustan y que eso tiene que ver mucho con palabras altisonantes que venían de eso, porque la palabra pendejo realmente viene pendiculus, que era un vello de la parte púbica. Sí. Y no sabía eso. sí, y otras que tienen que ver con las cosas que tienen que ver con lo religioso, que en España se usa mucho, ¿no? Y cosas así, que en México eso es blasfémico. Eso no se dice en México. Ellos lo dicen, pero de todos los días, ¿eh? Y por otro lado, las cosas que tienen que ver con tus relaciones, o sea, tu mamá, tu hermana, tu prima, tu familia, que no te gusta que te la toquen, ¿no? Sí. Y es por eso que la madre es sagrada en este país, pero a la vez todo el tiempo nos las estamos recordando, ¿no? Sí, porque además es parte de un uso común y además yo siempre lo he dicho en el sentido estricto del término, por ejemplo en los medios de comunicación, existe una moral así gigantesca donde no puedes decir palabrotas, ¿no? Todo el mundo las dice, pero en los medios no las podemos decir. ¿Llegaremos a ese momento? ¿Tendremos esa libertad algún día? Mira, yo creo que las palabras se han democratizado en cierto aspecto, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres de la época de mi mamá no decían malas palabras y además si había una mujer, el papá te decía, no digas esas palabras porque hay una mujer aquí. Sí. Pero hoy en día la dicen más, pero sí es cierto que habría que hacer un campo semántico de hasta dónde llega una palabrota, porque ¿te acuerdas de esto que pasó con la FIFA de que no se puede decir cuando la palabra esa tiene que ver con maricón, con cobarde, con collón, ¿no? Sí. Tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con que le estás diciendo que es homosexual. Sí, es ¿no? otra connotación. Es otra connotación. Pero es muy difícil explicarlo. Pero es difícil explicarlo y que lo entiendan en otros países. Y también las palabras son de cada país y de cada nacionalidad y de cada mundo, incluso de cada región, ¿no? Se entiende de diferente manera, ¿no? Sí, por ejemplo, la palabra porra, hablando de deportes, para nosotros es una porra al equipo. Y en otros países la porra tiene otro... Exactamente, o polla, que aquí es una bebida con jerez y en otros países tiene otra cosa. Entonces, las palabrotas, o sea, yo siempre digo que, por ejemplo, este libro que tenemos de las palabrotas, pues más bien son palabrotas como rimbombante, ¿no? Estupefacto, estupefaciente, cosas así que son palabras no muy usamos. elegantes que no usamos y que sí son palabrotas, o sea, esas sí son elegantes, ¿no? Sí. Pero ya las que usamos todos los días, pues obviamente se van. Mira, las palabras también se van desgastando, ¿no? Van perdiendo, a fuerza de repetirlas, ¿no? Con la palabra con B chica era impensable en mi época, cuando yo iba en la prepa. Y ayer estaba allá afuera y oía a algunos de los trabajadores de aquí que estaban tomando su lunch y yo estaba leyendo. Te lo juro que no la dijeron 45 veces en 10 minutos, fue poco. Entonces, claro que la palabra se va desgastando. Por ¿no? ejemplo, güey se usaba hace mucho y de repente dejó de usarse y luego regresó. Y ahora se volvió, fíjate, sí. Y para una cierta clase. Es lo que te iba a decir. Las palabras también cambian de código o de nivel sociocultural. Por ejemplo, la palabra chido, nada más la decían los chidos. Los nacos. Los nacos. Y de repente, ahora chido es nice. Sí, es otra palabra. Es otro tipo de palabra. Sí. Y ahorita lo que tú dijiste también es esa. O sea,
las palabras van perdiendo el sentido si las vas usando demasiado y van cargándose otra vez de significado, ¿no? Y por eso pasa con los eufemismos, no sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, primero los ancianos eran ancianos, pero ¿cómo le vas a decir un anciano? Anciano. Viejo menos, porque no le puedes decir viejo. Entonces se hizo el adulto INSEN, mayor, que era el Instituto Nacional de la Senectud. Sí. Pero luego senecto pareció también como algo demasiado. Y entonces era el adulto mayor. Pero entonces ya no es mayor, porque qué mala onda decirle mayor. Entonces ahora es adulto en plenitud. Sí. Oye, yo no estoy en plenitud, menos un adulto después de los 70 años, ¿no? Sí, le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo y por eso yo creo que las palabras tienen un significado y tienen inclusive otro. se esconden porque, digamos, en mi época de chavo, la palabra güey era parte de un uso común. No, güey, pero era en otro sentido. No seas güey, o sea... Sí, porque venía de un güey que con era G, un animal de... pero era con y G, le pusieron güey. una G. Bueno, ahora es W-E-Y. Exactamente. Y esa W-E-Y te sube de nivel. Entonces ya los chavos... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Los chavos de ahora la están usando, pero en otra connotación completamente diferente. Lo que está pasando ahora con lo de las redes sociales y con los mensajes que estamos haciendo todos, ¿sí está afectando al lenguaje? ¿Sí consideras tú como especialista en esto? Mira, O sea, el quiero con K... te digo la verdad, yo creo que no está afectando al lenguaje a nivel general. Es decir, si tú lo usas en ese contexto, yo nunca he puesto quiero con K, pero sí hay un nivel que lo pone. Pero si te mandan un currículum con una K, automáticamente tú a esa persona la restringes y no le das el trabajo. Sí. Por mail. O sea, tienes que saber en qué contexto se usan esas palabras. Como el mismo güey, lo usabas entre tus amigos, pero quizás no llegabas con tu papá y lo güeyabas. O sea, ¿qué onda, güey? No le vas a decir. Es lo mismo, ¿no? Voy a usar el lenguaje hasta cierto punto, pero no me voy a salir de ese contexto. Lo que sí está pasando con las redes sociales, y eso es algo que lo han estudiado muchísimo y es un fenómeno real, y Chomsky lo dice, que es lingüista además, es que nos ha cambiado realmente el modo de convivir y de vivir la vida. Entonces, sí, el lenguaje... problema no es la palabra, sino No, la... va más allá, Sí, claro. va más allá. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos haciendo un libro sobre generaciones, y lo ponemos todas las generaciones del siglo XX. La primera que fue la GI, que empezó en 1920 y nacieron desde 1900 y 1922. Y fue la generación que fueron a las guerras mundiales, una generación superheroica, quizás de nuestros abuelos, etcétera. Después está la generación silente, que es la de mis papás, nacieron entre el 22 y el 42. Y es una generación que fueron demasiado jóvenes para ser héroes de guerra y demasiado grandes para ser hippies y espíritus libres. No, y les tocó una guerra de muy chavos que no saben Que no sabían ni qué les tocaba. qué rollo traían. Luego están los boomers, que son del 43 al 65, que fueron estos que en la primera instancia fueron hippies, primera década, y la segunda década yuppies, ¿no? O sea, como que se metieron al mainstream. Y luego estamos nosotros, que somos la X, nacidos entre y el que 60. fueron, como decía José Emilio Pacheco, lo que odiaban. Lo que odiaban Fueron. se convirtieron en lo que odiaban. Luego fuimos nosotros, que somos la espantosa X, ¿no? Desde el 65 y el 83, que pues, la primera generación nos tocó la Guerra Fría, la píldora anticonceptiva, la liberación femenina de niños y la carrera espacial. Y en la segunda época les tocó el MTV y esas cosas. Y luego está la millennial famosa, que nació entre el 84, que están aquí algunos de los personajes de la millennial, y terminan en el 99. Pero la iGen, que es la que estoy estudiando yo ahorita, que es nacida entre el 99 al 2018, están naciendo los últimos, es una generación que no, por ejemplo, es la generación con menos sexo de la historia, los que ya cumplieron 18, porque justamente están tan metidos en su mundo que no tienen contacto físico unos con otros. Súper interesante ese tema. Y además es una generación que están acostumbrados a comunicarse de esa manera. Exacto. No vivieron nunca... A nosotros nos llegó, o te adaptas o ya sabes. Oye, pero no nos tocó a nosotros también de cuelga porque me van a hablar, o cuelga porque tengo que Sí, hablarle a llevo la 2 novia. horas hablando. Y tu hermana colgada en el teléfono o Bueno, al revés. a mí, ¿sabes de qué me tocó? ¿Qué? Mandarle cartas a una chava que vivía en A mí Alemania. también, en Argentina. O Mi sea, novia. me emocionaba cuando me llegaba la ¿Qué carta. tal la carta por correo? Oye, mira, ya me escribió no sé qué. Y estuvimos, es una chavita de Alemania, la volví a ver la volví a tener contacto con ella, pero estuvimos
fácil 10 años escribiendo. Y seguro guardaba tus cartas. No todas. Porque yo todas las de Martín No las todas. guardaba. O sea, todas así, y Bueno, fotos. imagínate. Y no había una sola palabra que insinuara nada de ninguna relación. Fíjate. Todo era, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Qué padre, Como ¿no? como si fuera un WhatsApp, pero te llegaba la carta una vez al mes, ¿no? Bueno, pues justamente, imagínate una generación X que vivió eso, vivimos desde lo que habían vivido nuestros bisabuelos, que eran las cartas, vivimos luego la llegada del fax, la llegada del ¿Te acuerdas de la primera VHS? Yo me acuerdo cuando dijeron, Sí. ya puedes grabar de la tele, y yo, no, bueno, esto no puede ser. Y vivimos el primer celular. Bueno, esta generación no sabe lo que es vivir sin smartphones. Sí. O sea, no sabe. Y otra cosa interesante, es una generación con cero prejuicios sobre homosexualidad, sobre raza, sobre sexo, sobre transexual. Porque pues para ellos también es algo que lo han vivido tan comúnmente que no la tienen. Y nosotros somos una generación, la X, con mucha resiliencia. O sea, hemos tenido que ser resilientes. Y o sea, si tú usas y yo, que usamos WhatsApp hoy en día, de verdad hemos tenido que cambiar nuestra forma hasta de comunicar. Por eso te digo que nos tenemos que adaptar o nos fregábamos. O nos fregamos. ¿No? Y lo que tratamos de hacer en Algarabía es justamente reflejar el habla cotidiana, lo que la gente dice, ¿no? Tenemos también esta cosa de pasar por los años, qué pasaba en cada año, por ejemplo, este 59, ¿no? Es qué pasó en todo ese año. Entonces recorrer un poco, tenemos todos los años desde el 35 hasta el 2005. No, y además lo das como, mira qué padre. Como un regalo. Entonces, ¿cuánto costaban las cosas? ¿Qué sucesos había en México y en el mundo? ¿Qué sucesos había en el nivel internacional? Sí. ¿No? Y cómo cambiaba el mundo, ¿no? En ese entonces. Y cómo cambió el mundo y cómo de verdad, a partir de... Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, nació el iPhone en 2008. Estamos hace 10 años que nació el iPhone. ¿Cuántos iPhones han cambiado a partir de hace 10 años? Antes las teles duraban... 30 años. ¿No te acuerdas? Sí. ¿No? La Y vieja pégale para que funcione o cambia la antena. Sí, ahorita ya un aparato de esos te dura un año. Un año. Y hay una Ya estás obsolescencia viejo. programada, además, Sí, ya estás. para que no funcione, ¿no? Bueno, ¿y cómo le haces con todo ese mundo para dirigir una editorial de libros? Porque eso ya, la gente sigue leyendo libros así físicamente. Pues mira, la revista es increíble porque Algarabía se tira 100,000 ejemplares al mes. Es la revista cultural con más tiraje en México. Y, increíble, no se ha perdido la venta. O sea, no hemos perdido. Tampoco te puedo decir que hemos crecido. Pero vendemos un 50-55% hace 8 años. Sí, y ahí nos quedamos. Yo hice una entrevista con ustedes hace, pues no sé, 5 o 6 años. Y me da gusto primero que sobrevivan. Que sobrevivan. Porque eso ya es así como gana. O sea, un libro, una revista que habla de libros y de palabras y de... Ya es ganancia, ¿no? Oye, empezando por la palabra que me gustaba mucho. Algarabía, ¿no? Que es esta unión de voces, ¿no? Al mismo tiempo, bullicio. Pero fíjate qué cosa tan difícil a nivel de negocio. El papel todavía se vende, pero no ha estado creciendo. Pero las revistas que han ido decreciendo en venta de papel no han estado creciendo en venta, en venta digital al mismo tiempo. Es muy pequeña la venta digital. Entonces, cuando haya ese gap realmente, porque esta generación piensa que todo lo que está en internet tiene que ser gratis. Sí. Y los que vivimos de vender el papel, es decir, yo no vendo el papel, pero vendo el contenido que hay en el papel, ¿cómo puedo, no? ¿De qué manera no puedo tener o por lo menos un income, un ingreso de algo que ni siquiera puedo vender, que es lo digital, ¿no? Sí, porque no puede ser gratis. No puede ser gratis, ¿no? O si no está restringido a cierto tipo, o sea, lo vemos hasta cierto punto normal. Yo creo que mucha de esa culpa la tienen los mismos, en este caso los productores, ¿no? Los que hacen algo, Así es. que todavía no creen el fenómeno de las redes sociales. Y no piensan que su contenido tiene un valor. Y lo quieren ver físicamente como si fuera algo especial, ¿no? Si está físico, sí existe. Pero Pasa si un poco- está en audiovisual no existe. Pasa un poco como el señor que no se atreve a pagar una cuenta
por una transferencia bancaria, porque no tiene el comprobante. Claro, El claro, papel, claro, pues, claro, el comprobante papel, sí lo tiene, pero no el papel. pero no Entonces, tiene como no hay papel. bueno, pues es un poco eso, ¿no? Sí, estamos inmersos en una generación, como yo les he dicho a los chavos, ustedes se meten a una generación que no les corresponde. Por ejemplo, hoy adoran a Freddie Mercury. Es de por la nuestra película. época, perdóname. Sí, Ay, pero perdón. Freddie Mercury es de mi época, ¿no? O sea, yo les contaba la historia de que nos tuvimos que ir a un lugar así como medio escondido, porque un cuate se había traído el disco de Bohemian Rhapsody, que en México estaba prohibido escuchar en una estación de radio, porque hablaba del diablo. Y no la pasaban en ninguna Nada. estación, en La Pantera y en esas. No, nada. Entonces nos tuvimos que ir a la casa de este cuate, así como medio escondidos, ahora que en la Colonia Roma, ahora que está otra vez la Colonia Roma de moda, nos reunimos para oír la canción. Imagínate que ahora lo puedes bajar en Spotify en un minuto, Sí, todo. pero no les pertenece a estos chavos. Oye, yo te cuento otra cosa, para que sepan que somos de la misma generación. Llegó un novio que yo tenía y me dijo, oye, un amigo mío que vive en López Cotilla, yo vivía en Axaguas, tenía en la del Valle, tiene el disco de The Wall de Pink Floyd. Y nos fuimos caminando cuadras y cuadras para llegar a ver que tenía el disco y a oír el disco en la casa de Mauricio y regresarnos a nuestras casas. Sí, sí. Sí, Punto. y para de contar. Y pararle de contar, ¿no? Ahorita lo que dijiste, ustedes se reunieron para oír, o sea, era una emoción, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir esta generación X es impactante, más que a las otras. Porque, por ejemplo, los boomers muchos ya ni siquiera están metidos en la parte tecnológica. Sí, Y los X necesitamos estar. Sí, porque, no nos queda otra. Porque estás todavía en tu última etapa productiva, pero... Pues sí, bueno, o y te no tan toca, última, sí, ¿no? sí, O sea, o te estamos toca, en plena o te toca. etapa productiva, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que el papel va a sobrevivir hasta cierto punto, porque yo también, por ejemplo, cuando veo los demasiados libros, como decía Gabriel Said, esta profusión de ya que cualquiera escribe un libro, aunque no hayan leído uno, ¿no? Yo digo, por lo menos lean uno antes de escribir uno, Sí, sí. caray. O Sí, sea, si eres actricita de hay tele, hay un tuit que pusiste este día que decía cualquier... escribe un libro. Escribe un libro. Sí. Y tiene razón porque... Y además no lo hacen para leer, sino como una especie de estatus, ¿no? Exacto, porque le va a dar dinero, porque la editorial lo buscó, porque él sale en la tele, porque él es youtuber, ahorita que me dijiste. Sí. No, un día vi una cola aquí que salía y daba la vuelta más que la de Orhan Pamuk ayer, que también fue larga, mucho más, y era una tal niña que se llama Yuya, Ah, sí. que da Nos tocó consejos aquí, de no nos sé tocó. qué, nos tocó No, aquí. la fila fila salía. ocho Entonces, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué es cultura? ¿Dónde empieza la cultura? ¿Dónde acaba? Por eso te decía que se me hace así como demasiado arriesgue que le estés apostando todavía la... ¿Cuánto lleva Algarabía? Algarabía 17 años cumplió. Ya es un chorro. Ya es un chorro. Sí, no, bueno, el otro día le decía yo al impresor, el que tiene negocio es usted, ¿no? O sea, el que se lleva la racada hasta hoy es usted. Pero yo no he encontrado la manera como sigo vendiendo, yo no he encontrado la manera de cambiarme a lo digital, ¿no? Porque como es revista medio de colección, tiene un formato Sí, diferente, tiene la un- gente la guarda, la gente la pues guarda. es diferente, ¿no? Porque es Entonces, como atemporal, ¿no? es atemporal, es para todo público, no tiene ningún tipo de noticia, no tiene ningún tipo de credo ni de religión. ¿no? Ya, pues, Pero fíjate, yo a mí hay algo que me preocupó la otra vez, y eso me preocupó porque sentí que algo estaba pasando. Fui a un Sanborns y no había nadie en la librería. Antes ibas a un Sanborns y la gente estaba en la librería, no compraba ninguno, pero estaban. pero estaban en la librería, o sea, hojeando. Revistas y libros. Sí, Yo sí, me acuerdo revistas. de irme horas al Sanborns a Sí. hojear revistas. Y qué interesante, Y cuando fui es yo un a país uno- que no tenemos librerías más Sí. que los Sanborns. Pero ahí yo fue cuando descubrí esta revista. La primera vez que vi esa revista fue ahí, en un Sanborns. Y después, pero me sacó completamente de onda porque dije, algo está pasando. Eso no es normal. Porque ibas al Sanborns y podías estar ahí horas, leías todas las revistas del mundo. Además, nadie te molestaba, nadie te decía, no agarres no lo agarre o cómo.
para mí yo era feliz. Yo era feliz también. Fíjate qué chistoso. Otra cosa, esta revista, por el formato, yo siempre les decía que era muy buena para leer en el baño, ¿no? Porque la podías dejar arriba del esto. Pero ahora con esta profusión de tener siempre el teléfono contigo y no soltarlo ni para ir al baño, entonces la gente ya no lee en el baño más que lo que trae su teléfono. No sé si te das cuenta. Sí, sí, sí. La lectura de baño, ¿te acuerdas que había un bathroom book y nosotros tenemos 2 libros para datos inútiles para leer en el baño? Que son libros de baño, para leer en el baño. Ya no existen, ya no, se van a perder. Bueno, de hecho, hasta las pintas que se hacen en los baños pues, se van a perder, porque ya nadie va a tener la ociosidad de estar pintando. Sí, por ejemplo, de repente ya decir, ya usar una pluma, ya no sé ni para qué es, porque ya no... Tan bonita, por cierto, ya, sí. ya no pinta uno. Bueno, es una Waterman. déjame ojear Y este ese libro de las palabrotas porque está interesantísimo. yo creo que ¿ya te diste cuenta que los niños de 1 o 2 años ya le hacen así al celular? Es impactante, ¿no? Eso es impactante. Pues mira, trae palabras de abuelita, palabras fastuoso, ¿no? Y palabras nuevas como feo, ¿no? Que fiasco, la usan. Fiasco, fastuoso. ¿no? Fiasco que tiene que ver con el italiano, una palabra del italiano. Pero mira, Meme. por ejemplo, meme, que es una palabra acuñada, ¿no? Por Richard Dawkins. Y entonces viene meme porque la usan todos los días ellos, pero también viene mandado, que es de abuelita. Ya nadie dice, vamos a hacer el mandado. No. Ya nadie. Ya nadie dice No, eso. entonces viene guateque, que ya nadie dice, ningunear, ¿no? Ya. Pero tiene nuf. Por ejemplo, la otra vez hice no sé si está aquí, una amplia explicación de dónde sacó López Obrador lo de Fifi. Sí viene Fifi, A ver. sí. Porque, a ver, fíjate que quiere cuéntame decir esa historia. pajarito, les voy a contar. Porque esa palabra es vieja. Totalmente porfiriana. Sí, exactamente. Sí, es como de la mamá de Guadalupe Loaesa. El que dice eso, ya es como, o sea, en nuestra generación no la usamos. Claro que no, O pero sea, yo jamás decíamos lo quizás sé. muy Y mi hijo la usa. pop-off o no sé qué. Oye, pipir is nice. Pipir is El otro nice. puse, es muy naco decirle pipir is nice a las fufurufas, ¿no? Sí. Popov, Pero popis, Fifi no lo veo. fufurufa, no, Bueno, no está. Bueno, ¿pero Fifi qué es? viene de la época del porfiriato, que era muy afrancesada. Y las señoras nice le decían Fifi a sus canarios, a sus pajaritos. Fifi, Fifi. Entonces Ajá. era como algo, Fifi, Fifi. La palabra es ridícula en sí misma, ¿no? Sí, sí. Fifi, o sea, hasta en francés es ridícula. Sí, sí. A la Fifi. Entonces era una señora Fifi. Y de ahí, y este señor la revivió, yo creo, porque se acordó de que Madero alguna vez acusó de prensa Fifi a la prensa que estaba en favor del porfiriato. Sí. O sea, sí hay una relación Sí, de sí. esa No, época. o sea, la palabra está bien usada, pero es muy vieja. Pero o sea, no se pareciera que usaba. es nueva, ¿no? O sea, Sí, ya ahorita sí, hablamos sí. del gobernador Fifi. Oye, fresa, por ejemplo, es una palabra que ya casi no se usa. No. Y nosotros lo usamos mucho. Sí, era muy fresa. Eras muy fresa cuando eras justamente... Por ejemplo, pues, naco no lo usábamos hasta que no llegó el botellita de pirurris. Jerez o el pirurris. Ay, qué nacos. Pirurris es una palabra que tiene que ver con los pipiris nice o Sí. popó, pirurris. Eres muy pirurris. O Sí, tenemos junior. una riqueza de lenguaje muy especial, pero sí hay algunas palabras, por ejemplo, neumático, ya no se usa. No se usa. Por eso Nunca ahí se ha vienen usado. unas diligencia. Voy a hacer una diligencia. No te dilates, hijita, Sí. ¿no? Cosas que dice la abuelita. Está en la pieza. Y En mi fíjate- pieza. Y fíjate que yo decía, hace poco lo acabo de, Balde en lugar de cubeta. de confirmar, decía yo, tú puedes ver la mejor, la película más popular mexicana, puedes verla, y no vas a encontrar un error gramatical o verbal en ninguna frase, aunque sean nosotros los pobres y ustedes los ricos. O no, aunque sea en las de Pedro Güedo de Chatanuga, aunque sea... Y en la televisión no vas a encontrar un error verbal en ninguna frase que diga Chespirito, porque tenían eran rigurosamente cuidadosos con el lenguaje. No, y sabían redactar y entender los guiones, ¿no? Entonces, ese tipo de series o ese tipo de programas que mucha gente los considera... denostaba. Sí. Resulta que hablan mejor que los programas de ahora. Sí. O bueno, o hay cosas que
que son impensables, porque, por ejemplo, bueno, impensables, y ya estoy poniendo un calificativo, no me gusta calificar, pero a ver, el reggaetón. Una mezcla entre español e inglés, que no sabes qué está diciendo. Y que no es de nuestra cultura. Que no es de nuestra cultura, que es totalmente sexista, machista, Sí. que dice cosas sexuales asquerosas, pero no asquerosas en el sentido de que, porque como decía la tía, son cochinadas solo cuando se ven de lejos, mijita, ¿no? Sí. No estoy hablando de moralino, estoy hablando de un nivel de safio. Safio. Sí, porque ya ni siquiera es doble sentido, es sentido contrario. No, ay, qué bonito, nunca lo había oído eso. No es doble sentido, es sentido contrario, claro. Bueno, Sí. regálanos 2, 3 palabras buenas. Bueno, a mí me gusta, bueno, como decía, algarabía, que es una palabra que me encanta. Una palabra que me encanta que viene del náhuatl es metiche, Ajá. ¿no? Que quiere decir una persona chimiscolera, que también viene del náhuatl, ¿no? Que se mete en lo que no le importa, pero es muy bonita porque es la mezcla entre el español de meterte y el náhuatl metiche. Es una palabra híbrida. Sí, Híbrida. o sea, los náhuatl también eran híbrida. chismosos. Y viene aquí una que me gusta mucho, que es la palabra Schadenfreude, que es sentir alegría por la tristeza ajena. Tú que eres alemán, y bueno, austriaco, es Schaden, es tristeza, y Freude es alegría. Y es como cuando te dicen, no sé, de alguien que te trató muy mal, un ex jefe tuyo que te corrió y dices, oye, ¿supiste que ya sacaron a este pobre hombre? Ya ya no lo tiene corrieron. teléfono. Y tú dices, ay, pobre, pero por dentro te da una alegría. Esa es una palabra que me encanta, Schadenfreude. Bueno, pues ya aquí, mira, por fin sé lo que significa LOL. Ah, Yo lo mira, he visto 1000 veces y laugh out loud. es así, nunca. Bueno, pues yo te dejo todo Bueno, y esperemos luego, que luego, sigamos. Entren a algarabía.com. Pues aquí está todo esto, sí. A ver, de una vez, anúncianos todo. Algarabía.com y algarabíashop.com, ahí pueden encontrar todo esto que estamos hablando, la revista, y pueden oír el podcast que también tenemos, y a ver si un día Los vas a videos. México para que te den los videos, Algarabía TV, en YouTube, estamos en todos lados. Sobre todo yo creo que lo que hay que apostarle a leer, como quieras, seamos. Y ¿sabes qué? A saber más cosas, mientras más sepas, más libre eres, ¿no? Bueno, muchas gracias Muchas por gracias a decirnos ti una por palabra invitarme. padre.